pensando en lo que le puede afectar, y eso es un dato que puede ser significativo. Segundo, el aumento del salario mínimo interprofesional, que ha sido demasiado elevado. Ten en cuenta que los 50 eurillos de ahora suponen un 5,5%, pero es que el incremento que hubo en diciembre es de un 22,3%. Es que no es solamente los 900 y pico euros, es que son los 900 y pico euros más la cotización a la Seguridad Social. Entonces, este tema que no se quiere admitir, pero que Banco de España, no lo decimos nosotros, está diciendo Banco de España, pues es un tema que está pesando, sobre todo en un país donde es un país donde prevalece de alguna forma el monopolio de las pymes, las empresas pequeñas, que suponen del tejido industrial español más del 90%. Entonces, fijaos lo que afecta un tema salarial de este tipo a una empresa pequeña. Puede que a la empresa grande no le afecte tanto, pero a la empresa pequeña le afecta mucho. Entonces, una de las incógnitas es precisamente cómo puede evolucionar el paro, porque estos factores que estoy comentando no se han constelado a la hora de decir eso del 1,5 el 1,6. Estos son un añadido más. Entonces, eso podían hacer que la destrucción de empleo empezase antes. Pero en esto no queremos ser rigurosos. Lo que queremos decir, y es lo que creo que os quedáis vosotros, es que es un tema que nos preocupa. Nos preocupa porque si el empleo baja, quiere decir que se consume menos. Y entonces la demanda será menos fuerte. Y la demanda es muy necesaria para la proyección del país en este año 2016. Fijaos que estábamos hablando del tema de China, el tema de China que puede afectar al 0,25 del PIB mundial. El PIB mundial este año va a crecer un 2,4%, teniendo en cuenta esa disminución del 0,25. Ese 2,4, cuando veníamos de incremento del 5% hace año y medio o 2 años del crecimiento mundial y del crecimiento del comercio mundial, eso va a afectar en general a la economía y al entorno. Por otra parte, Europa sigue siendo un mercado débil. Y en Europa van el 70 o el 80% de las exportaciones nuestras van a la zona euro. Alemania este año ha tenido un mal año, se espera que este año próximo levante cabeza, sobre todo si levantan la mano en el tema de la expansión dentro, si hacen más gasto dentro y liberan un poco se liberan un poco del excesivo superávit que tienen y que pueden hacerlo precisamente para que consume más Alemania y tire más del resto de los países europeos. Esa es una de las esperanzas, que Alemania el año pasado, que creció un 0,5% solamente, este año crezca un 1,2 o un 1,3. Este año el 1,2 que se espera también para Europa está basado en el crecimiento de España mayormente y en el crecimiento de Alemania, porque se espera que Alemania crezca este año a un buen ritmo cuando el año pasado pinchó. Entonces, deciros que ese crecimiento del 2,4 del PIB mundial es un dato un poco alarmante, porque hacía mucho tiempo que no se producía el hecho de que la población mundial crezca o vaya a crecer por encima del crecimiento del PIB mundial. La producción mundial va a crecer por encima del 2,4% y el PIB mundial va a crecer en ese 2,4%. Eso hacía mucho tiempo que no se producía. Entonces quiere decir que todos estos fenómenos nos van a afectar, que hay muchas incertidumbres de fuera que nos afectan y afortunadamente dentro hemos visto que hemos cerrado un año con robustez, con una diferencia de 0,8 décimas con respecto a Europa, que eso nos da un efecto tracción, sobre todo en el primer trimestre del año, que es importante, que ojalá nos acompañe en las cifras de empleo, que ese es el tema que nos preocupa un poquito por lo que puede afectar a la demanda, y en síntesis, eso es lo que nosotros esperamos de este año. Un año y hombre, sobre todo si nos regalan algo de fuera, porque fijaos que una cosa que es favorable, el tema de China está haciendo que el petróleo baje. El petróleo me parece que estaba a 54 euros ayer o antes de ayer. Eso es un tema favorable para España. Está aumentando el oro, vuelve a haber miedo y está subiendo las rentabilidades tanto del bono americano como del bono alemán. Bueno, no hay mal que por bien no venga. En el caso español a nosotros nos interesa muchísimo que el petróleo baje y ahora están haciendo lo imposible para que suba el cártel de Arabia Saudita y sus colegas, ¿no?, de la OPEP, pero por lo pronto ha bajado a 54 o 55 euros, que nos beneficia mucho a España. Abrimos el debate. Abrimos el debate, Antonio. ¿Qué? Abrimos el debate. Sí, si os parece, intervenís vosotros y nos preguntáis. Estamos a vuestra disposición. Algunos datos de cómo va a afectar el Brexit en la empresa inglesa y su efecto en la bolsa. Vamos a ver, la va a afectar
Por un lado, por el tema de la divisa. ¿Por qué? Porque la repatriación de beneficios puede ser más baja si la divisa baja. La repatriación de beneficios, dividendos, puede ser más baja. Y segundo, porque ahora las empresas que hay españolas en el Reino Unido están utilizando los convenios bilaterales, que hay más de 40 convenios bilaterales que el Reino Unido se está aprovechando de los que tiene firmado Europa. Y no sabemos eso en qué situación va a quedar. Y entonces esos convenios bilaterales te permiten sacar producción de Estados Unidos con unas ventajas muy favorables, son todos acuerdos firmados. Yo por eso decía que este año posiblemente pasen pocas cosas, porque esto cuando se va a trabajar, todo esto es epígrafe, pero por lo pronto, si se liberaran de una vez por todas este tipo de temas y dijéramos, bueno, ya está el precio aquí con todas estas dificultades, lo primero que se encontraba el Reino Unido es que los 50 o 60 convenios bilaterales, unos convenios muy bien firmados, muy bien trabajados por Europa con el resto del mundo, que te permite circular las mercancías y los bienes por todo el escenario mundial, pues eso se verían coartados y se tenían que limitar a convenios bilaterales nuevos. No sabemos lo que va a hacer el Reino Unido, ya está pidiendo un tratamiento similar al de Canadá. El de Canadá, Canadá se está favoreciendo, el acuerdo que ha firmado es favorecerse de todos esos convenios que tiene firmado la Comunidad Económica Europea. No lo sabemos, pero eso puede ser positivo. Yo creo que el tema que es importante es eso, cómo evoluciona la economía del Reino Unido a partir de ahora, porque conforme evoluciona la economía del Reino Unido, a partir de ahora va a evolucionar su divisa. La divisa va, como sabéis, muy ligada y muy correlacionada con lo que es el PIB y con lo que es el crecimiento. Si no se ve muy resentida, que hasta ahora no se ha visto muy resentida, ha habido correcciones, pero ahora se encuentra en una situación bastante plana, pues yo creo que las circunstancias van a ser más llevaderas. Pero el tema importante es cómo se combinan esas ventajas que tiene ahora por el tema de la multilateralidad que tiene Europa con el resto de los países del mundo. Acuerdos que se han tardado muchísimo tiempo en firmar y que eso ha facilitado mucho la posición de Europa con el resto del mundo y el movimiento de mercancías. Esto ahora mismo, si se va, se quedaría sin todo eso, pero esperemos que no se vayan sin las preventas que todo eso conlleva. Ese es el tema. Ahí donde nos podemos ver afectados, ahí en el tema de la divisa. La repatriación de capitales, 20.000 cosas, no lo sabemos. Ahora hay una indefinición tremenda, lo mismo que la indefinición de los que están trabajando allí, los que están trabajando aquí, todo. Es una indefinición tremenda. De Gibraltar tenemos un año para verlo de pasar apasionante. Más cosas. Si queréis preguntar a alguno de mis compañeros. Me vale cualquiera de los tres. Es por una cuestión que soy Eduardo Ortega del Español y es por una cuestión que usted ha comentado ahora. Ha comentado que los empresarios pueden estar aligerando plantilla en previsión de lo que pueda pasar. Era para preguntarle esa en previsión de lo que pueda pasar. No sé si se refiere a la propia desaceleración económica, si se refiere a la derogación de la reforma laboral. Ya sabe que hay rumores de que las empresas están activando los mecanismos para poner en marcha ERE, y me gustaría conocer la postura del Hay miedo, vamos a ver, de una forma no exagerada, hay una precaución por ambas cosas. El empresario realmente no es partidario, yo quiero ser político en este sentido, el empresario no es partidario de que se quite la reforma laboral, porque le favorece el despido, favorece muchas circunstancias. Luego, ese tema es un tema que le somete a una precaución, ¿vale? A un efecto vigilancia y a tomar medidas. Las que sean, no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que tiene una preocupación en ese sentido. ¿Por qué? Porque la reforma laboral ahora mismo le está favoreciendo al empresario y, según se dice, a la creación de empleo. El otro apartado que me has comentado es, sí, el otro apartado también, se nota una desconfianza tanto en el consumidor como, pero además en los índices que la miden, ha caído la confianza del consumidor y la confianza del empresario de una forma bárbara, y eso se ha notado a partir aproximadamente también del segundo trimestre del año. Fundamentos de eso, hombre, pues el hecho de que se teme a la desaceleración económica.
La desaceleración económica es un tema que de alguna forma te constriñe lo que son las ventas, te constriñe la producción, los mercados te los hace más, te los dificulta más, y entonces todo esto se mira con precaución. Ese tema, este segundo tema, que es muy importante, es lo que ha hecho que el ahorro que estaba en España existía de una forma plana y que ha estado en mínimo durante muchísimos años. Yo quiero recordar que 3 o 4 años lleva en mínimo el ahorro haya rebrotado y haya subido. Ahora nos estamos moviendo una tasa del 6 y pico por ciento, de 6 y pico, ¿no? De tasa de ahorro, que es una tasa ya congruente. Pero ¿por qué se ha alimentado el ahorro? ¿Por qué ha subido el ahorro? Por el efecto prevención. O sea, la gente ya vivió una crisis anterior, sabe lo que eso supone y necesita hacer bolsa. ¿Y por qué ha subido? Porque ha subido las rentabilidades de la renta alemana, de la renta americana y de la renta española, que me parece que está ahora un 0,20 y tanto, 0,28 está el bono español a 10 años, que eso parecía imposible hace cierto tiempo, que el bono español a 10 años estuviese cotizando en eso, y que hasta 5 años estemos en negativo, en rentabilidades negativas, pues por efecto prevención. Y ese efecto prevención, que antes de que apareciera el coronavirus se debía exclusivamente al miedo a la desaceleración. Ahora esto se está acelerando de nuevo, el bono español está bajando, está aumentando de precio porque hay sobrecompra, el bono americano lo mismo, el bono alemán lo mismo, el bono suizo lo mismo, el bono japonés igual, que por eso está subiendo el yen, porque a esa preocupación por la desaceleración se está uniendo ahora el tema de las consecuencias que pueda tener la epidemia. Y quería una postura, si pudiera ser posible, del Consejo sobre la reforma laboral, sobre la derogación de la reforma. Es que es difícil pronunciarse. Es difícil pronunciarse sobre ese tema. Sobre ese tema es difícil pronunciarse. Primero, porque hemos coincidido, la reforma laboral ha coincidido con una época de alto crecimiento, de crecimiento económico después de la crisis. Entonces eso nos daría cierta subjetivación para juzgarla. Ha coincidido la reforma económica con un periodo de crecimiento en la economía. En tal sentido, pues se puede estar asociando la creación de empleo con ese crecimiento también. Eso nos quita objetividad para observarla. Es cierto que, y además te lo decía antes, que aparentemente a quien la reforma está ayudando y por eso no quieren que se toque es al empresariado, que es el que crea empleo, y que de alguna forma el más perjudicado, el más beneficiado, si se toca, se va a hacer en el sentido social. Pero yo te vuelvo a repetir, nosotros de una forma colegiada lo que decimos es que es muy difícil opinar sobre eso, porque el empleo que se ha creado, que mucho se achaca de una forma muy directa a la reforma laboral, nosotros siendo objetivos y con la asepsia que queremos que nos caracterice siempre en la forma de expresarnos, el Consejo, decimos que no seríamos objetivos si lo juzgamos, porque esa creación de empleo ha ido en paralelo con un crecimiento de la economía después de la larga crisis que hemos tenido. Entonces es normal que en ese crecimiento de la economía se haya creado empleo. Que unos lo asocien porque les interese a la reforma laboral y que otros le quiten importancia a la reforma laboral en ese sentido, pero yo creo que me he expresado con cierta objetividad. A mí lo que me gustaría es que la traducción tuya también que fuera fiel a las palabras que he emitido. Fíjate que te lo he dicho claro, digo, ojo, que queremos ser asépticos en este sentido. Y nosotros somos conscientes de una cuestión. La estructura salarial de este país pues lleva congelada desde hace muchos años, ¿no? Y el peso de una economía como la española a lo mejor no puede funcionar en determinados sectores con un nivel salarial tan bajo. Con lo cual, bueno, hay que combinar las dos cuestiones. Es decir, el empresario crea empleo y, bueno, que se crea empleo en el sector privado, y si de repente tiene una subida salarial muy importante, pues le cuestará mantener ese empleo, ¿no? Aunque, bueno, a nivel macroeconómico reconocemos que con un nivel salarial superior la demanda interna se incrementaría. Por eso hay que conjugar ambos factores, que es más o menos lo que ha querido decir Antonio.
Lo que pasa es que lo dijo en andaluz, entonces, pero sí, es así. Sí, te vuelvo a repetir que a nosotros en el Consejo lo que nos gusta es ser muy neutrales y con mucha asepsia jugar las cosas. Y vemos la reforma laboral que ha contribuido a la creación de empleo, pero hay que verla dentro del contexto de que ha coincidido también con una recuperación económica importante, ¿vale? Entonces, no sabemos qué resultados podía tener esa reforma laboral con una desaceleración. Entonces, objetivando el tema, hay que decir que el que se resiste a que esa reforma se lleve a cabo es el tejido empresarial, que, como ha dicho Salustiano, es el que crea empleo. Y de alguna forma la base social de la economía, sindicatos, etcétera, son los que de alguna forma están, dicen ellos, por perfeccionarla de cara a la base social, ¿vale? Nosotros somos objetivos y queremos decir eso, que aparentemente ha beneficiado a la creación de empleo durante estos años, pero que hay que quitarle el tinte del hecho de que ha coincidido con un crecimiento económico importante después de la larga crisis que hemos pasado. Y se puede confundir una cosa con otra. Más cosas. Yo quería, a mi compañero Eduardo, que se me carga pues tenéis más fuerte. Veo que no quiere pronunciarse sobre la reforma laboral. No, pero si no hemos pronunciado. Si no hemos pronunciado. Yo voy a hacer una pregunta que es un poco redundante, pero bueno, a ver si consigo sacar alguna respuesta. Entonces, a propósito de un cambio de convenios de empresa, de convenios de empresa a convenios colectivos, tampoco tienen ninguna opinión, porque creo que este es uno de los puntos más polémicos. Y más polémico, me gustaría que no se tocara por lo menos. Más polémico y más contestado desde el punto de vista empresarial. Ese es el tema, es el más contestado desde el punto de vista empresarial. Desde el punto de vista empresarial se cree que con eso van a dificultar la libre contratación de empleados, el tema de la contención del empleo, de fomentar el empleo. Esa es la teoría, te vuelvo a repetir, del mundo empresarial. Sin embargo, el mundo sindical pues está apostando por ese tema. La postura nuestra tiene que ser también objetiva en ese sentido. Es que hasta que no se vea de funcionar no sabemos qué es lo que va a pasar, pero yo creo que el actual sistema en ese sentido, lo digo de motu propio, como Antonio Pedraza, no como el Consejo, yo creo que el sistema actual es beneficioso. Los cambios en ese sentido podían perjudicar un poco al empleo, pero lo digo de forma particular. ¿Y el salario mínimo? El salario mínimo, lo hemos dicho anteriormente, el salario mínimo es que el incremento ha sido muy alto. No solamente lo decimos nosotros, lo dice Banco de España. O sea, el hecho de que haber crecido un 22,3% en diciembre y un 5,5% ahora, que son los 50 eurillos de esto, y más las cotizaciones sociales, supone un incremento bestial. Eso, te lo he dicho antes, en un tejido empresarial tan fraccionado como el nuestro, con tanta capilaridad y tan pequeño, tiene mucha incidencia, o va a tener mucha incidencia, o debe tener mucha incidencia en el empleo. Eso lo vemos nosotros también. Lo está teniendo ya, y lo están diciendo las manifestaciones que está habiendo en el campo, que eso es una de las cosas oportunas a comentar, porque ha estado el ministro en esta actuación que ha tenido, fantástica, porque yo creo que ha estado muy bien, y después ha estado fuera con los periodistas también magníficamente, y se ha tirado cerca de media hora fuera contestando preguntas aisladas. Digo que ese tema, las manifestaciones, una cosa que llevaban en su lema era precisamente este. ¿Y por qué? Lo que están manifestando mayormente no son obreros, son pequeños empresarios. A veces se confunde porque van mal vestidos y tal, pero es que son pequeños empresarios. Es que el problema que tienen en el campo es la atomización del empresariado y en ese sentido la poca fuerza que se tiene. Él lo ha dicho, si es que con tanto fraccionamiento hay muy poca fuerza. En el aceite se ha logrado, y en la leche se ha logrado una mayor colectivización y en tal sentido más racionalidad a la hora de presionar, con los centros comerciales, el tema de la exportación y tal, barajar más los precios. Pero en el resto del sector, que es el más amplio, eso no se consigue, no se tiene fuerza. Las cooperativas son muy pequeñas, lo ha dicho el ministro, comparativamente con las holandesas, las de los Países Bajos, las de Alemania, estas son ridículas. Entonces, ¿qué capacidad tienen de negociar? Ninguna.
Entonces el productor individual está desprotegido, y además hay que tener en cuenta el ejemplo que ha comentado, que no sabemos de qué pueblo es tremendamente significativo, pero eso se repite en muchísimos pueblos. O sea, hay 2 o 3 cooperativas que están haciendo lo mismo, se están haciendo la competencia mutuamente, pero eso ¿qué racionalidad es? ¿Qué fuerza se tiene 3 individuos o 3 grupos de individuos distintos yendo al mercado cuando el producto que está sacando es el mismo? Entonces, todo esto, el tema, por eso nos preocupa, por eso yo te decía antes que a nosotros lo que nos preocupa, dentro del análisis que estamos haciendo, nos preocupa la evolución del empleo, y que ojalá la evolución del empleo sea positiva en beneficio de todos. La evolución del empleo tiene mucha... Va a tener... Yo creo que lo que hay también de fondo, estoy de acuerdo contigo, hay una tendencia clara a un incremento salarial. Es decir, cualquier analista lo sabe y cualquier inversor sabe que en los próximos años, eso puede afectar evidentemente a la creación de empleo, pero que hay un incremento salarial interno, eso sí que se ve. Sí, porque bueno, al subir el salario mínimo, esto va generando, y el sector público está creciendo al 2, algo %, es decir, los funcionarios, es decir, hay una tendencia, y entonces la reivindicación de los sindicatos va a ser en esa línea. Por eso, lo que decías, tu pregunta, yo creo que se va a ir a los convenios, bueno, a cambio de la estructura salarial, los convenios con empresa. Creo, es mi opinión particular. Convenga o no al mundo empresarial, que es el que crea empleo. Que es el que crea empleo. Eso es lo que se intuye. Que no decimos nosotros, se intuye. No, sí, parece que la pinta que hay un cambio de modelo. Muchas gracias. Con lo que eso puede suponer, porque todos estos temas afectan a la evolución económica y a la proyección económica, a la confianza en el país. Fijaos que la confianza del país sigue siendo fuerte. Los CDS, el comportamiento sigue siendo favorable. Tenemos una prima de riesgo, si mal no recuerdo, de 67, si mal no recuerdo, la memoria la estamos perdiendo ya, 67, cuando Italia la tiene en 133. ¿Eh? Que Portugal ya está por debajo nuestra. Por debajo nuestra, sí, es un caso muy curioso. Y hace 5 años estaba, no sé, el 400 o el 500. ¿Veis lo que ha bajado Grecia? Sí, sí. Italia también. Claro. Bueno, por eso es positivo también. Es positivo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, levantamos. ¿Queréis alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Despídete si quieres. Oye, que os agradecemos mucho que estéis aquí, que hayáis aguantado nuestra larga palabra, que es una sesión muy pesada y tal, pero ojalá hayamos desmenuzado lo mejor que sabemos el tema tan complejo y con tantas variables aleatorias que influyen en el mismo, que es la economía, y sobre todo, querido Juan, su proyección y previsión, que es tan difícil. Gracias. Vosotros, gracias. Oye, amigos, qué alegría de veros aquí siempre, ¿eh? Yo tengo complejo ver economía tan ilustre.